Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo webinar de la punta del iceberg. Un cordial saludo a las personas que están conectadas en este momento en la sala, también a las personas que están viendo esta grabación a través de nuestro canal de YouTube. Entonces, pues sin más, comencemos. Quiero confirmar con todos ustedes que me ven, me escuchan y que también están viendo la presentación. Perfecto. Ok, Sí. muchísimas gracias. Entonces, lo primero que hay que decir es que estos webinars de la punta del iceberg buscan ser unos webinars de un nivel, digamos, un poco más avanzado, de hablar de los temas con un poco más de profundidad. Entonces, eso lleva a que hablemos de pronto abarquemos unos aspectos que tal vez no se considerarían habitualmente cuando se tratan de estos temas. Y eso es un poco, digamos, la apuesta que nosotros le hacemos desde la punta del iceberg y es hablar de los temas de una forma un poco más profunda, de una manera diferente. Entonces, espero les parezca interesante e incluso genere nuevas perspectivas, digamos, de entendimiento de los temas. Entonces, ¿qué tema nos trae hoy a este webinar? Básicamente es una pregunta y es, ¿tengo lo que se necesita para ser el CEO de una startup? Entonces, vamos a intentar resolver esa pregunta o tal vez dejar, digamos, muchos cuestionamientos abiertos. ¿Qué vamos a tratar el día de hoy? Pues vamos a hacer una breve presentación de la punta del iceberg. Siempre la hacemos más como para que ustedes tengan contexto de lo que hacemos nosotros, no tanto para hacer una labor comercial. Entonces, prometo que esta parte será muy corta. Luego hablaremos de la diferencia entre una pyme, una startup y una gran empresa. ¿Qué implica cada una de ellas o cuál es, digamos, la filosofía o las perspectivas que entraña cada una, digamos, de estas unidades organizacionales económicas? Luego pasaremos a hablar un poco de qué significa ser emprendedor o ser gerente, ser el CEO, ser el presidente, cuáles son los roles que asumimos, diferentes dependiendo también del tamaño que una empresa tiene. Y luego vamos a hablar un poco de cuáles son esas competencias que debería tener un CEO. Entonces aquí pues vamos a hablar de flexibilidad cognitiva, pensamiento crítico, pensamiento creativo, visión prospectiva y cómo construir equipos de alto desempeño. Entonces vamos a hablar un poco, digamos, a definir qué es cada una de esas cosas y a ver cuáles son las implicaciones que tiene para un CEO. Y por último, pues una reflexión final. Como siempre, en cualquier momento, si ustedes tienen alguna duda, tienen alguna pregunta, pueden escribirla por el chat, pueden levantar la mano, incluso me pueden interrumpir si quieren hacer alguna intervención o tienen, digamos, algún comentario. Entonces, hablemos rápidamente de la punta del iceberg. Entonces, en primer lugar, pues me quiero presentar formalmente. Mi nombre es Frank Prieto Pinto, soy el CEO de la punta del iceberg y tengo, digamos, una tarea específica y es dirigir las alianzas estratégicas para nosotros en la punta del iceberg. Esto es muy, muy importante. De hecho, nuestro webinar anterior habló al respecto. Aquí está mi contacto, mi correo, mi teléfono, mi enlace en LinkedIn. Si ustedes quieren, pueden escanear ese código QR y me pueden guardar en contacto y ahí van a tener todo el acceso a mi información. Nos encanta conectar con las personas, hacer networking, entonces pues genial que ustedes se puedan conectar conmigo y en general con el equipo de la punta del iceberg. Soy administrador de empresas, tengo una maestría en administración, he sido profesor universitario por cerca de 18 años en diversas universidades. En algunas universidades fui profesor de cátedra, en otras fui profesor de tiempo completo. A la par, digamos, con mi labor docente, también he ejercido la consultoría en temas de estrategia, emprendimiento, gestión de la innovación, transformación digital y habilidades gerenciales. Y eso es, digamos, básicamente los mismos temas que enseñé o enseño en la academia. Y pues adicionalmente he tenido la oportunidad de trabajar en diferentes empresas en el sector público, gremial, financiero, de e-commerce y pues de consultoría también. ¿Qué hacemos en la punta del iceberg? Nosotros, digamos, la descripción corta, somos una firma de consultoría, una descripción un poco más profunda. Lo que hacemos en la punta del iceberg es acompañar a empresas con mentalidad de startup
para llevarlas a que el crecimiento que logren sea acelerado, organizado y sostenible. En el ecosistema en el que estamos, solo hablamos de aceleración, de poner a alguien que no tiene las herramientas en un vehículo que no está preparado para ir a alta velocidad y le damos una carga de combustible para que vaya a 200 kilómetros por hora y pues inevitablemente va a pasar algo que no queremos. Entonces nosotros sí creemos que en la punta del iceberg que la aceleración es importante, pero que esa aceleración debe ser organizada y debe ser sostenible. Y por otro lado, nos gusta trabajar con empresas que tengan mentalidad de startup. No necesariamente tienes que ser una empresa de base tecnológica, pero sí tienes que tener ese chip de la innovación, del cambio, de realmente generar transformaciones para tu empresa y para la sociedad. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos algo que llamamos el modelo de arquitectura organizacional. Nosotros no solo vemos a las empresas como un modelo de negocio, que también es algo que pasa mucho digamos, en este sector y en el ecosistema en el que estamos, en que las empresas solo se ven como un modelo de negocio y muchas veces de una forma incompleta, porque a veces se cree que el modelo de negocio es solamente el modelo de ingresos, la forma como monetizas, y eso es muchísimo más. Entonces, nosotros entendemos a las organizaciones desde 5 perspectivas. Una, la estrategia de negocio, hacia dónde va, dónde quiere estar, esa visión de largo plazo, que creo que hace falta muchísimo en las empresas latinoamericanas. Pensamos demasiado en el corto plazo, nosotros nos gusta llevarlas a pensar en que realmente pueden construir valor más allá de una tendencia del momento. Y cómo transformar esa estrategia de negocio en un modelo de negocio, entendido básicamente como 3 elementos: el modelo de ingresos, el modelo de operación y el modelo de costos. Si esas 3 cosas no están alineadas, no vamos a poder construir una verdadera propuesta de valor que le dé viabilidad al negocio y le entregue valor a los grupos de interés y también lo podamos capturar. Por otro lado, entendemos también a las empresas desde un gobierno corporativo. Creemos que este no es un tema para una gran corporación, ya cuando eres grande, sino que las reglas de juego deben estar claras desde el día 1, entre los socios, con mis clientes, con mis proveedores, y tristemente muchas empresas mueren porque cuando llegan las ventas, cuando nos empieza a ir bien, no estamos preparados para entender cómo cambia el relacionamiento y pues a veces el ego nos gana. Y todo eso suena muy bonito, pero si no lo volvemos ejecución, si no lo volvemos marketing, decisiones de la parte operativa, decisiones de talento humano, decisiones financieras, pues no va a pasar absolutamente nada. Entonces la ejecución también es una dimensión muy importante y todo soportado dentro de un modelo tecnológico, independientemente de que seas una empresa de base tecnológica o no, todos usamos tecnología. Entonces lo que hacemos es acompañar a las empresas a entender esos 5 modelos, lo hacemos de forma total o dependiendo de cuál modelo es el que necesita en el momento la organización. Y con eso pues terminamos ya la breve presentación de la punta del iceberg y ahora sí vamos a entrar en materia. Entonces, empecemos hablando primero por qué en Latinoamérica hacemos una distinción entre pyme y startup, cuando técnicamente, si usamos, digamos, el diccionario, son lo mismo. Es algo muy interesante que tenemos, digamos, en el idioma español, y es que podemos tomar palabras de otro idioma y darle un significado muy específico y no tomar la traducción completa, digamos, de la palabra, y creo que eso también nos ayuda a dar una distinción, eso le da una riqueza al idioma que, por ejemplo, en el inglés no lo tiene. Entonces, hablemos un poco de qué es en este contexto latinoamericano una startup, una pyme, y pues para avanzar un poco más en la discusión, una gran empresa. Una startup, uno pensaría que es una empresa que es innovadora por principio. Es decir, es una empresa que quiere crear algo nuevo, algo diferente, algo que tiene una utilidad, que es distinto a ser una empresa creativa, porque la creatividad es crear algo nuevo, pero no necesariamente eso nuevo genera un valor económico. Y la innovación sí debe generar una utilidad para alguien, digamos, debe ser útil, no solamente debe ser algo que creamos y que es creativo, que es bonito, que es interesante, sino que realmente soluciona un problema o mejora un problema existente. Una pyme no necesariamente ofrece un producto innovador, entonces yo puedo montar una empresa que básicamente es una copia de mi competencia, entonces puedo montar una peluquería, una panadería, una droguería, una farmacia, que es
una copia de la que tengo al frente o la que está en la misma calle. Entonces, una pyme no necesariamente tiene esa obligación de ser innovadora, mientras que una startup sí. Mientras que una gran empresa es innovadora muchas veces para no perder competitividad. No necesariamente porque esté en su ADN ser innovadora, sino porque si no eres innovador, como si no eres una gran empresa innovadora, pues pierdes competitividad frente a la competencia. Entonces es más un tema de una carrera de no quedarme atrás. Por otro lado, una startup aspira a tener un crecimiento exponencial. Entonces, esa idea de un negocio que se va incubando lentamente, que necesita un tiempo de maduración, a través del cual van pasando el tiempo, pues a una startup no le sirve. Por eso el modelo de la startup es, necesito crecer exponencialmente, necesito inyectar capital, necesito volverme viral, necesito aumentar la base de clientes, aumentar la atracción, para que lo que una empresa tradicional pueda hacer en 10 años, yo lo pueda validar en 2 años y luego en los próximos 3 pueda tener el producto ya, digamos, afinado frente al mercado y en los siguientes 5 años ya pueda salir a bolsa y ser un gran unicornio y volverme multimillonario. Una pyme no está buscando eso. Una pyme está buscando tener un crecimiento controlado, vamos lentamente, vamos mirando cómo van las cosas, nos vamos adaptando al contexto. Una gran empresa, por su parte, crece de manera lenta porque a medida que somos más grandes, pues nos cuesta más crecer. O podemos tener una forma de crecer que es una forma inorgánica, que básicamente es lo que llamamos fusiones y adquisiciones. Entonces, no quiero crecer lento, pero pues innovar es muy difícil y muy costoso cuando soy una empresa grande. Entonces, ¿qué hago? Comprar empresas, fusionarme con otras, que ese es el negocio en este momento de Microsoft, de Amazon, de Google. Realmente ellos no están innovando. Si ustedes buscan en detalle, ellos realmente no están ejerciendo procesos de innovación disruptiva. Lo que están haciendo es comprando pequeñas empresas innovadoras para incorporar esa innovación y ser innovadoras de forma inorgánica. ¿Por qué? Porque si no son innovadoras, pierden competitividad. Por otro lado, una startup entiende la tecnología como un activo estratégico, por eso siempre hablamos que una startup es una empresa de base tecnológica, es decir, que la tecnología es la base sobre la cual tú construyes la propuesta de valor que le entregas a un cliente. Es decir, tu producto está construido sobre una plataforma de cloud o sobre inteligencia artificial, o tienes que usar una web, o tienes que usar una aplicación móvil, o tienes que tener una serie de elementos tecnológicos en los cuales tu negocio no puede entregar su propuesta de valor. Mientras que una pyme no necesariamente tiene que tener una propuesta de valor soportada en tecnología. Entonces, uso tecnología. Yo no conozco ninguna empresa que no use tecnología. Usamos computadores, usamos celulares. Si usamos un lápiz, pues un lápiz es tecnología. Lo que pasa es que ya es una tecnología obsoleta, por decir de alguna manera, una tecnología muy básica o muy primitiva, pero no deja de ser un producto tecnológico. Pero eso no es fundamental para la prestación del servicio. Y una gran empresa incorpora tecnología nuevamente para lo mismo, para no perder competitividad, para ser más eficiente, para reducir costos, para reducir mermas, reducir errores, es decir, para no quedarme rezagado con la competencia y no necesariamente porque crea que la tecnología es el camino, sino porque de alguna forma estamos ya en una dinámica que no cuestionamos el por qué lo hacemos. Por otro lado, una startup es algo muy interesante y es que a la startup su éxito no necesariamente se le mide por ventas o se le mide por utilidades, sino que se le mide por algo que solemos llamar tracción. ¿Y qué es la tracción? Que haya mucha gente interesada en tu producto. Que lo pague o no, no importa. Que en este momento tu producto se vuelva viral, pero que no necesariamente eso se transforme en ventas, no importa. Lo que está demostrando es que hay interés en tu producto. Entonces, digamos que a la startup se le permite un poco, se le da un poco más de tiempo para que esas cosas sucedan. La pyme no se puede dar ese lujo. La pyme se mide su éxito en ventas y utilidades. Si no vendo, si la caja no suena, hay problemas. Y si no hay utilidades, pues no hay futuro. La gran empresa tiene un concepto de utilidad distinto, digamos que es el EBITDA, ¿no? Que es como las ganancias antes de impuestos y depreciaciones y amortizaciones. Entonces, es un concepto que abarca, digamos,
temas operativos y temas más financieros, digamos, de desempeño financiero. Yo creo que casi todas las empresas grandes son más un negocio financiero que otra cosa, y mucha de su utilidad se va a ir reflejada es en las utilidades que obtienen por sus inversiones en otras empresas, no tanto por la utilidad que generan en la operación. Eso es una cosa muy interesante cuando uno analiza los estados financieros de las grandes empresas. Y por otro lado, las startups, pues para crecer rápido, para generar tracción, para volverse virales, pues necesitan de grandes cantidades de capital, y eso lo hacen a través de buscar fondos, de buscar a alguien que les dé dinero para quemar y para probar el modelo de negocio. Una pyme no se puede dar ese lujo porque nadie le presta, nadie quiere invertir, entonces lo hace por bootstrapping, que es lo de siempre, es salir a vender. Una gran empresa también tiene que crecer con recursos propios, pero tiene algo muy interesante, y es la combinación entre ingresos y deuda. ¿Cómo se financia a través de deuda? Mucha de esa deuda, digamos, la deuda más cara es cuando tú sales a bolsa. Esa es la forma más costosa de financiarse, y es entregarle participación a otro para poder obtener recursos para tu negocio. Pero las grandes empresas combinan muy bien, si son buenas en lo financiero, la deuda para apalancar su negocio. Entonces hablemos un poco de qué significa gestionar un negocio cuando eres una startup, cuando eres una pyme, cuando eres una gran empresa. Uno podría decir que en temas de marketing, una startup lo que necesita es vender, digamos, para validar el MVP, es decir, el producto mínimo viable, y poder llegar a product market fit. Es decir, que lleguemos a un momento en que los clientes amen tu producto y lo recomienden. En cambio, una pyme, sus acciones de marketing se enfocan en vender para garantizar la supervivencia. Recuerden que si una pyme no vende, pues básicamente está condenada a morir. Una gran empresa, por su parte, vende para capturar valor. Es decir, una gran empresa entiende ese proceso de una forma mucho más amplia. Por eso una gran empresa se preocupa por la construcción de marca, por el servicio al cliente, por temas de calidad, de precio, de conveniencia, porque lo que le interesa es capturar valor, que se ve reflejado no solamente en ventas, sino en otros aspectos, otros elementos que el cliente le entrega a la gran compañía. En la parte de talento humano, una startup está más preocupada por construir un equipo motivado. ¿Por qué? Porque la startup tiene que trabajar mucho, tiene que lograr cosas rápidas, metas grandes, con recursos limitados. Entonces, el equipo tiene que estar motivado, y un poco la labor que hace el líder de la startup es motivar al equipo, mantener ese equipo como unas hormigas trabajando a una velocidad frenética. La pyme lo que está buscando es construir un equipo operativo, es decir, un equipo que funcione, un equipo que cumpla, un equipo que siga las reglas, que logre las tareas y que las haga bien en el momento en que se necesitan. Entonces, no es tanto la motivación sin decir que no es importante, sino estamos hablando de cuál es el eje central. Y por su parte, la gran empresa que está buscando un equipo competitivo, un equipo que esté capacitado, preparado, que tenga conocimientos, que tenga competencias blandas, que tenga un montón de cosas. ¿Para qué? Para competir con otras empresas que también están buscando talentos similares. En la parte de las finanzas, una startup, por su parte, lo que busca es multiplicar la valoración, ¿cierto? Es decir, que la empresa cada vez valga más, más, más y más, y entrar en ese juego del 2X, 3X, 10X muy rápidamente. En la pyme, lo que yo busco en la parte financiera es que mis finanzas reflejen el valor intrínseco, es decir, realmente cuánto vale mi empresa a partir de lo que es capaz de generar en ventas y lo que se ve reflejado en sus activos. Mientras que una gran empresa lo que busca es aumentar el valor de mercado, es decir, que la percepción que la gente tiene del valor de la empresa sea mucho más alto que su valor intrínseco. ¿Por qué? Porque recuerden que lo que hace la gran empresa es capturar valor, no solamente ventas, sino marca, reputación y todo ese tipo de cosas. Y por último, a nivel organizacional, una gran preocupación de la startup es poder diseñar los equipos. ¿A quién pongo a hacer qué? Cuando tengo gente muy motivada, pero que no tiene todas las competencias, ni todas las capacidades, ni todos los conocimientos. Entonces, tengo que poner a y por eso ese chiste de que cuando tú estás en una startup, ¿qué cargo quieres? Ponte el nombre que quieres. ¿Quieres ser el Chief Innovation Officer? Bienvenido. ¿O quieres ser
el jefe de operaciones, no hay ningún problema y muchas veces en una startup uno un día se pone un nombre, otro día se pone otro, porque al final las funciones que estás cumpliendo cambian permanentemente. En una pyme, el enfoque es estandarizar procesos. Porque como yo necesito que el equipo sea operativo, como necesito garantizar la supervivencia, yo quiero tener estabilidad. Y estandarizar procesos en una pyme es el gran reto, es el gran problema. ¿Cómo hago que la gente haga las cosas de la misma manera siempre? Mientras que en una gran empresa uno podría decir que a nivel organizacional el foco es construir ese gobierno corporativo. Como hay tanta gente, tantos intereses en juego, necesito dejar las reglas claras. Necesito entender cómo me relaciono con los diferentes grupos de interés y por eso para la gran empresa ese tema es muy importante. Entonces, ya hablando un poco, digamos, de esa diferencia entre una pyme, una startup, una gran empresa y qué significa gerenciar una startup, una pyme o una gran empresa, pues ahora vámonos a la startup. Entonces, ¿qué competencias necesito yo? Que esta es una interpretación que hacemos desde la punta del iceberg, evidentemente. Ustedes pueden encontrar en blogs, en videos, en cursos, en otros escenarios, pues una visión completamente distinta. Nosotros queremos, digamos, como generar esas discusiones y esos debates. Entonces, les queremos plantear cuáles pueden ser unas competencias que en verdad necesita un CEO, porque al final, pues todos necesitamos marketing, finanzas, procesos, pues todas las empresas necesitan tomar decisiones en esos aspectos. Pero ¿qué puede ser eso diferente que realmente haga que el CEO tenga unas características distintas en este torbellino de tener una startup? Entonces, hay una que nos parece muy interesante, que es la flexibilidad cognitiva. La flexibilidad cognitiva es esa capacidad que tiene nuestro cerebro de adaptarse y de cambiar. ¿De cambiar qué? Conductas, pensamientos, experiencias, pero cambiarlas por cosas o frente a situaciones que son novedosas, cambiantes o inesperadas. El problema es que nosotros vamos perdiendo la flexibilidad cognitiva y la perdemos desde muy temprano. Digamos, hay algunos autores que dicen que incluso la flexibilidad se pierde desde el momento en que dejamos de estudiar. Es decir, en el momento que decimos ya no quiero estudiar más o que ya no quiero aprender más, por decirlo de alguna manera, perdemos la flexibilidad cognitiva. Es decir, esto no es algo de gente mayor, no es algo de los pensionados, no es algo que empieza a pasar a los 50 o a los 60, es algo que empieza a pasar en los 20. Lo que pasa es que se va notando más con el pasar del tiempo. Entonces, ¿cuáles son esos factores claves de la flexibilidad cognitiva? Tener una inteligencia fluida, es decir, esa combinación entre la inteligencia emocional y una buena estructura de pensamiento para poder tener una memoria y una organización que me permita a mí entender el proceso en el que vengo y también entender que debo adaptarme a unos nuevos procesos de pensamiento, lo cual suena muy bien, pero realmente es muy difícil de implementar. Por otro lado, el racionamiento sin rigidez, que es, hablemos de los problemas. Eso es algo que a mí me sorprende mucho, que en las pymes es muy difícil que esas conversaciones se den, porque hay temas de ego, hay temas de poder, y entonces hablar de los problemas que tenemos como organización es muy difícil, mientras que una startup necesita hablar de los problemas, porque no podemos esperar que el problema se solucione solo, porque nunca se va a solucionar solo. Y no tenemos tiempo para esperar a ver que el problema evoluciona. Por otro lado, asumir los errores con naturalidad, que en una startup es lo que llamamos pivotear, es decir, por aquí no funciona, intentemos otra cosa, tampoco funcionó, intentemos otra. Y tener opciones al tomar decisiones, que parte de abrir los escenarios, de, oiga, somos una empresa que arrancó haciendo esto, pero el mercado de pronto me está diciendo que lo que quiere es esto, pues ¿por qué no lo intentamos? En cambio, una pyme arranca con fabricamos, producimos y prestamos estos servicios y de aquí no nos movemos y lo que intentamos es ir contracorriente a vender, porque lo que necesitamos es vender. Por otro lado, tener la capacidad de solucionar problemas, que es lo que se llama pensar y definir simultáneamente. No ser impulsivos al tomar decisiones, pero tampoco paralizarnos por el análisis. Y esto es muy interesante, ¿no? ¿Cómo puedo yo tener el proceso de reflexión de un problema y a la vez irlo solucionando?
y por otro lado que se llama el desarrollo temprano, que esto tiene mucho que ver con lo que está pasando en las primeras etapas de la vida, de cómo desarrollamos de verdad una buena comprensión de lectura y cómo seguimos aprendiendo y cómo la vamos mejorando al pasar del tiempo. Pero aquí sí hay un tema de lo que pasó en la infancia. Entonces, pues si de pronto en nuestra infancia no fuimos muy estimulados, pues va a ser más difícil para nosotros tener una flexibilidad cognitiva adecuada. Y eso puede explicar por qué las startups exitosas o los CEOs exitosos terminan saliendo de los mismos contextos, ¿no? Como de las mismas universidades, los mismos países, el mismo contexto socioeconómico, las mismas ideas culturales, políticas, porque tal vez ahí ya está pasando algo en los estímulos que recibimos desde muy temprano. Una segunda competencia que creemos que es muy importante para un CEO es el pensamiento crítico. Y aquí pues voy a usar una frase de Francis Bacon de 1605, o sea, estamos hablando de algo que se viene hablando desde hace mucho tiempo. Y él decía que el pensamiento crítico es el deseo de buscar, la paciencia para dudar, la afición de meditar, la lentitud para afirmar, la disposición para considerar, el cuidado para poner en orden y el odio por todo tipo de impostura. Es decir, el pensamiento crítico es esa capacidad de reflexionar el proceso que estamos viviendo, el proceso cognitivo que vivimos cuando estamos analizando algo. Entonces, digamos, cuando hablamos de las características del pensamiento crítico, podemos hablar de 4. Una, la capacidad de juicio, y es reconocer que nuestra experiencia y nuestro conocimiento no son suficientes. Y eso es algo que cuesta mucho cuando tú eres una persona muy educada, cuando eres una persona muy experta en algo, pues uno se vuelve un poco soberbio. Entonces uno cree que lo que sabe, lo que aprendió, es suficiente para tomar decisiones. Y la capacidad de juicio lo que te dice es, nútrete de otras experiencias, nútrete de otros conocimientos antes de juzgar lo que estás observando. Una segunda es el uso de criterios, y es que el pensamiento debe ser fundamentado, estructurado y fiable. Es decir, que yo debo tener una estructura de pensamiento en el cual la gente pueda confiar y que yo mismo pueda confiar. Es decir, que un día no diga una cosa y al de otro día diga otra, pero miren cómo esto entra en conflicto con la flexibilidad cognitiva, porque la flexibilidad cognitiva me está diciendo, ábrete a las nuevas cosas, piensa distinto, cambia tu estructura mental, pero por otro lado, sé estructurado en tu forma de pensar y sé confiable, que la gente pueda entender realmente cuáles son los supuestos o los axiomas sobre los cuales tú construyes las decisiones que tomas. Una que me gusta mucho del pensamiento crítico es la autocorrección, y es ser capaz de corregir los métodos que uso y mis procedimientos. Es decir, ser capaz de decir, lo estoy haciendo mal, no estoy liderando bien, no sé planear, no sé tomar decisiones. ¿Qué debo hacer? Debo corregir mis métodos y procedimientos. Y por otro lado, tener una sensibilidad por el contexto. Porque si yo no soy sensible a la diferencia, no soy sensible a otras formas de ver el mundo, pues no voy a poder llegar a conclusiones diferentes y por otro lado voy a entrar en un proceso de autorreforzamiento que no es más que un círculo vicioso de mi forma de pensar. Entonces, si yo siempre me relaciono con las mismas personas, hablo de los mismos temas, leo solamente lo que tiene que ver con mi carrera, que eso en el mundo, digamos, startupero pasa mucho. Entonces, los startuperos casi que es una competencia por leer el próximo libro que sacó el último CEO y no leen otro tipo de cosas, no se nutren de otro tipo de temas, no leen de ciencia, no leen de filosofía, no leen de historia. Y por ejemplo, uno cuando mira, por ejemplo, Bill Gates, él tiene, digamos, su listado de libros que comparte cada año. Dice, este año me voy a leer estos libros. Y uno ve que él varía mucho, claro, lee los libros típicos del startupero, digamos, pero también lee filosofía, lee ciencia, porque eso le ayuda a tener una visión muchísimo más amplia del mundo. Y eso es una característica de las personas que tienen un pensamiento crítico,
leen de otros temas que no necesariamente están relacionados con su profesión o con su negocio. Una tercera competencia que creemos que es muy importante en un CEO es el pensamiento creativo, que la creatividad es diferente a la innovación, se los decía al principio, que el pensamiento creativo es crear cosas nuevas, crear cosas diferentes, y yo soy un convencido de que la creatividad solo surge de la escasez. Si ustedes lo piensan, la creatividad es hacer algo distinto con lo que ya tengo. No es tener recursos ilimitados y a veces creo que en las startups los CEOs creen que la única respuesta es recibir miles de dólares de inversión para poder gastar en marketing, contratar personal, comprar bonitas, arrendar bonitas oficinas, cuando de pronto la esencia de una startup es con lo que tenemos que podemos hacer. Y la historia de la humanidad ha enseñado que los procesos creativos surgen cuando tenemos escasez. Por eso es que a los niños, por ejemplo, hay que dejar que se aburran. No hay que buscarles que todo el tiempo estén haciendo actividades. No los tienes que meter a fútbol, luego a natación, luego a ballet, luego tienes que meterlo en un grupo de tal cosa. Tienes que dejar que tu hijo se aburra, porque ahí es cuando tu hijo va a empezar a desarrollar procesos creativos en su mente. Y la empresa tiene que también tener ese momento de aburrimiento en el que dice, no hay ventas, no hay gente, no hay procesos, entonces, ¿qué hacemos para solucionar los problemas que tenemos? Y eso puede llevar a que las startups tomen una decisión de qué proceso creativo quieren tener. Entonces, este es un enfoque de los, digamos, de los 4 enfoques de gestión de la creatividad que dicen que uno debe decidir si lo que quiere es ser divergente, hacer algo distinto a lo que hace mi competencia, o lo que yo quiero es acercarme a mi competencia, es decir, volverme más competitivo, que es la convergencia. Pero luego me debo preguntar si eso lo quiero haciendo uso de lo que tengo o buscando afuera inspiración, herramientas y recursos para poderlo lograr. Y eso me lleva a 4 enfoques. A decir, lo que yo quiero es incubar, es decir, quiero hacer algo distinto, pero lo hago con lo que tengo, por eso se llama incubación, porque es como ese huevito que se va gestando, pero el problema con la incubación es que es lento. O lo que yo quiero es mejorar. Entonces, cuando yo mejoro, lo que quiero es ser más competitivo, aprovechando lo que tengo, es decir, hacer esas mejoras incrementales, pero el problema con la mejora es que las magnitudes son pequeñas. Entonces, los cambios son pequeños y eso va a pasar paulatinamente. O yo puedo decir lo que voy a hacer es invertir. ¿Qué significa invertir? Quiero ser el primero. Quiero lograr metas de corto plazo. Entonces voy a buscar plata afuera, talento afuera, conocimientos afuera, me los traigo y no me voy a desgastar construyendo equipos, no me voy a desgastar enseñando, sino ya me traigo con todo listo. O sea, como plug and play, ¿cierto? O una que me gusta mucho, que poco se hace, que es la imaginación. Y es cómo realmente soy disruptivo y creo realmente cambios grandes en la sociedad o en mi mercado, en el sector en el que yo me desenvuelvo. Y soy diferente y me alejo de la competencia. No me pongo a competir, sino lo que busco es todo lo contrario, alejarme de ellos. Que el cliente, que el mercado me vea como algo completamente distinto. Y esas son decisiones que las empresas pues deben tomar. Hacia dónde deben ir. Tenemos otra competencia que es la que llamamos la visión prospectiva. Y la visión prospectiva es una ciencia. Esto no es un tema de esoterismo, de astrología, de si los astros se alinean. Es una ciencia de estudiar el futuro para comprenderlo e influir en él. Las grandes empresas lo hacen, las pequeñas empresas no lo hacen. Me temo que las startups tampoco lo hacen, porque como esa idea es de que esto tiene que estar en 2 años o en 5 años listo, entonces ¿para qué vamos a pensar en el futuro? ¿Para qué vamos a proyectarnos? Y creo que ese es un gran error que cometen las startups. Entonces, la visión prospectiva es analizar el futuro desde lo científico, lo tecnológico, lo económico y lo social, para entender los escenarios, las tendencias que vamos a tener en 10, 20, 30 años
y así adelantarme a los riesgos y prepararme para aprovechar las oportunidades. Es decir, no es esperar a que el futuro llegue y miro a ver qué hago, sino de alguna manera la visión prospectiva habla de que yo construyo el futuro que quiero para mi organización. Entonces, ahí podemos hablar de lo que se llama el proceso prospectivo, en donde lo que yo digo es, en una visión de horizontes temporales, ¿qué preguntas me estoy haciendo? Entonces, si yo estoy aquí preguntándome qué es lo que está pasando en mi empresa, lo que yo estoy haciendo es un diagnóstico del estado actual y por tanto estoy aplicando una visión analítica. Pero si por otro lado yo me pregunto qué puede ocurrir a partir del estado actual, es decir, si seguimos como vamos, ¿qué puede pasar? Ahí es cuando hablamos de que estamos en un proceso de prognosis, es decir, como de pronosticar. Y eso, digamos, implica que estamos teniendo una visión deductiva, estamos deduciendo a partir de unos hechos o de una información que tenemos hoy. ¿Qué puede pasar mañana? ¿Cierto? Entonces puedes como decir, si hoy no me acuesto sin cenar, mañana me voy a levantar con muchísima hambre, básicamente. Hay una tercera, que es donde pocas empresas llegan, pero digamos que las grandes empresas casi que todas llegan hasta allá, y es, bueno, ¿y qué puedo hacer? ¿Cuál es mi estado deseable? Porque una cosa es mi estado futuro, que es una predicción, por decirlo de alguna manera, y otra es el futuro que yo quiero tener. Y eso se responde desde la estrategia. ¿Qué puedo hacer hoy? ¿Qué decisiones tengo que tomar hoy para llegar al lugar en donde quiero estar, no al lugar al que me toca? Y eso es una aplicación de una visión estratégica. Pero aún falta un paso más. Y es, no pensemos ni dónde estoy, dónde voy a estar mañana, dónde quiero estar, sino vamos un paso más allá y es construyamos el futuro. Y eso es lo que se llama la prospectiva estratégica. Y es construir el futuro. Las grandes empresas lo tienen muy claro. ¿Cómo lo hacen las grandes empresas? Ellos analizan tendencias demográficas, científicas, culturales y empiezan a tomar decisiones para que esas tendencias se vuelvan realidad. Entonces, de alguna manera es como, oiga, la gente va a tener menos hijos. Entonces, como yo sé que va a tener menos hijos y yo soy una constructora de vivienda, ¿qué decisiones voy a tomar yo para construir esa tendencia, para ayudar a construir, es decir, para no ser víctima de ella, sino para ayudar a que la tendencia se materialice? Entonces, esto, digamos, puede sonar un poco como a unos temas de conspiración, pero por ejemplo, las industrias de alimentos los tienen absolutamente claro, las empresas de decoración, por ejemplo, hay un caso que les cuento, por ejemplo, es Pantone. Ustedes saben que Pantone es esta empresa que le pone el código a los colores y cuando, por ejemplo, uno está trabajando en muchas cosas, los colores tienen un código. Y resulta que Pantone es el que determina los colores de moda en los próximos años. O sea, Pantone no analiza las tendencias de color, Pantone crea las tendencias de color. Entonces ellos dicen, en 2 años el color de moda va a ser el melocotón número 25, 34, 26. ¿Y qué hace? Llama a los diseñadores, a los fabricantes de pinturas, a todas las personas que tienen que ver con esa industria y les dice, en 2 años este va a ser el color de moda. Y yo les voy a vender la información para que ustedes diseñen sus colecciones de ropa, modifiquen las fórmulas de sus pinturas, cambien las tendencias de decoración y diseño para que cuando la tendencia salga, porque yo voy a hacer todo lo posible para que esa tendencia se dé, usted esté listo y preparado y usted se gane al mercado en ese momento. Entonces es bien interesante cuando una empresa es capaz de construir el futuro y ayudar a que la tendencia se materialice. Y tenemos otra competencia que es la de construir equipos de alto desempeño. Y aquí hay que hacer una diferenciación entre tener un grupo y tener un equipo. Un grupo es lo que pasa en la mayoría de las empresas, un conjunto de individuos que interactúan y que tienen un interés y un objetivo común. Mientras que un equipo lo que hay es interdependencia para lograr un propósito común.
esto es más difícil de entender porque pues obviamente todos siempre hablamos de equipos. Siempre, nunca decimos, ah, este es un grupo, sino este es un equipo. Pero pues si uno lo analiza en detalle, pues en el 99% de los casos no es así. Tenemos un grupo de gente que interactúa, que logra cosas, pero no necesariamente ese conjunto de personas realmente tienen un propósito común en el cual los lleve al mismo lugar. Cuando yo como CEO estoy construyendo un equipo de alto desempeño, porque digamos, parte de mi responsabilidad como CEO es construir equipo, porque recuerden que lo que hablábamos al principio era que el problema del CEO es cómo construye un equipo que esté motivado. Entonces uno se hace 8 preguntas. La primera pregunta a la que uno le debe ayudar a sus equipos es, ¿quiénes somos? Porque el quiénes somos me ayuda a que el equipo se autoevalúe, se autoconozca y construya sus propios valores como equipo. Luego, ¿quiénes somos? ¿En dónde estamos hoy? Miren que estas son preguntas de filosofía, es decir, son preguntas básicas filosóficas. ¿Dónde estamos ahora? ¿Quién soy? ¿Para dónde voy? ¿Dónde estamos ahora? Entonces, es la capacidad que tenga el equipo de analizar la situación y de evaluarse. Porque el donde estamos ahora es la evaluación de mis competencias como equipo. ¿Hacia dónde vamos? Si miran, esto se relaciona un poco como con lo que hablábamos de la visión prospectiva, de el diagnóstico, la prognosis, ¿no? De estamos pronosticando. ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Cuál es nuestra visión como equipo? ¿Qué productos, qué resultados, qué propósitos queremos tener? No, lo más bonito de un equipo de alto desempeño es que él mismo se construye sus propósitos y no es un propósito que se lo ha asignado la corporación o la compañía. Entonces, muy bonita la visión, pero ¿cómo llegamos allá? ¿Qué tenemos que hacer? Que es un poco la estrategia, ¿no? ¿Qué objetivos, qué planes de acción, qué decisiones vamos a tomar como equipo para poder llegar al lugar en el que queremos estar? Y luego viene una parte y es, bueno, eso es lo que nosotros queremos como equipo, pero nosotros no somos una isla. Nosotros estamos en un contexto, estamos en un entorno, estamos dentro de una organización, competimos en un mercado. Entonces, ¿qué se espera de nosotros? Y ese que se espera de nosotros implica una responsabilidad. ¿Cuáles son nuestras tareas, nuestras responsabilidades y qué tanta confiabilidad debemos mostrar al entorno de que somos capaces de producir un resultado similar con insumos similares? Luego la sexta pregunta es, pues no lo podemos hacer solos. ¿Qué apoyo necesitamos? Y ese apoyo puede venir de alianzas, puede venir de capacitación y desarrollo, puede venir de aprendizaje en equipo. ¿Qué nos falta? Recuerden que nos preguntamos en algún momento dónde estamos, cómo nos evaluamos. Oigan, no sabemos de estos temas, no sabemos de marketing, pues, ¿qué hacemos? Aprendemos, buscamos a alguien, ¿cómo lo solucionamos? Y luego viene esa evaluación, ¿no? De qué tan eficaces somos, y esa eficacia pues es relativa, depende de contra qué lo estés midiendo. Entonces el benchmarking ayuda muchísimo, que es esa referenciación competitiva, cómo lo hacen grupos similares a los nuestros, que si habláramos de la startup como un gran equipo de alto desempeño, pues es la competencia. Es un permanente cuestionamiento, es revisar, perdón, los procesos de los equipos, siempre preguntarnos cómo lo podemos hacer mejor, que es ese pensamiento crítico, ¿no? De cómo lo estoy haciendo y cómo lo podría hacer diferente, y tener esa flexibilidad cognitiva de decir, pues hagámoslo diferente, porque si no, no vamos a obtener resultados distintos. Y una parte muy importante que a veces se olvida y es qué reconocimiento deseamos como equipo. ¿Qué queremos al final? ¿Qué retroalimentación desearíamos tener? ¿Qué reconocimientos? Y esos reconocimientos digamos, en una startup no necesariamente son reconocimientos monetarios, y por eso muchas veces las generaciones más jóvenes se van a una startup no tanto por el sueldo, no tanto porque van a tener menos trabajo, sino porque están alineados con el propósito y eso los llena, y ese sentir que su vida y que esas acciones que hacen en una empresa los lleva a un propósito, pues es más valioso muchas veces que el sueldo o que el sueño, ¿no? Porque cuando trabajas en una startup, pues trabaja uno realmente muchísimas más horas, pero por algunas razones uno es más feliz haciendo eso que trabajando en un banco de 8 a 5, donde se siente absolutamente miserable porque siente que lo que hace no aporta nada y que da lo mismo.
para la empresa y para los compañeros y para los clientes. Entonces, como reflexión final digamos, de este análisis de competencias y de si yo tengo lo que mi startup necesita, es una pregunta de si yo estoy dispuesto a cambiar mi estructura de pensamiento, estoy dispuesto a cambiar mis actitudes, a cambiar mis comportamientos para ser el CEO que mi empresa necesita. Obviamente, si uno hace esta pregunta, pues es lo que llamaríamos una pregunta de reina. Nadie va a decir que no. Nadie va a decir, no, pues ¿qué quieres? La paz mundial. ¿Estás dispuesto a cambiar? Por supuesto. ¿Quieres ser el CEO que tu empresa necesita? Pues ni más faltaba. Pero la cuestión aquí es, ¿de verdad yo estoy tomando las decisiones para que eso pase? Realmente en las decisiones y en las acciones y en los pensamientos del día a día, yo estoy haciendo que mi empresa vaya hacia donde yo quiero ir. Esa es una pregunta más difícil de responder, porque al final uno puede engañar a todo el mundo, pero uno nunca se engaña a uno mismo. Uno en el fondo siempre sabe si está haciendo lo que tiene que hacer. Y creo que en el ecosistema emprendedor, nosotros pensamos que tener una startup es tener un producto tecnológicamente innovador, que sea viralmente aceptado por la masa, y que eso me lleve a que la empresa tenga una alta valoración de mercado. Cuando uno mira que el espíritu de una startup tiene que ver más con realmente cambiar estructuras de mercado, estructuras sociales, estructuras económicas. Es decir, algo que hablan mucho, digamos, estos empresarios que han estado, por ejemplo, en Y Combinator, es cómo a ellos les rompe la cabeza escuchar a Airbnb, a PayPal, a Uber, a toda esta gente que están hablando, evidentemente hay un criterio financiero, ellos quieren ser millonarios, obviamente, y dominar el mercado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en el fondo hay un propósito de cambiar la forma como se hacen las cosas. Es decir, cambiar la forma como la sociedad se relaciona muchas veces, la forma como tomamos decisiones, la forma como entendemos nuestra relación con el mundo y nuestra relación con las necesidades que tenemos como seres humanos. Y creo que a nosotros como emprendedores latinoamericanos nos falta mucho eso, nos falta ponerle más mística, ponerle más profundidad, ponerle más propósito a lo que hacemos. Y creo que si fuésemos capaces de hacer eso, eso se va a notar. Yo siempre he dicho que cuando tú eres genuino y crees realmente en algo, eso se nota, se te sale por los poros, tu comunicación verbal y no verbal lo va a manifestar y la gente lo va a notar. Y esa autenticidad creo que es lo que hace que muchas startups sean exitosas, más que el producto, porque el producto falla, el producto tiene errores, el producto está pivoteando, al producto le estamos haciendo cambios, pero los consumidores ven es más esa intención, ese propósito, y están dispuestos a ayudarte a construir ese propósito. Entonces, esa es como una pregunta que me parece interesante que ustedes se puedan hacer. Entonces, pues muchísimas gracias. Quisiera saber si hay alguna pregunta, algún comentario. Y pues aquí hay un QR. Nosotros tenemos una comunidad donde compartimos noticias. No mandamos spam, solo mandamos noticias muy seleccionadas. Si ustedes quieren ser parte de ese grupo, bienvenidos. No sé si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, alguna reflexión al respecto, pues bienvenidos. Jimmy. Hola Frank, mucho gusto. Gusto. No, darte las gracias. Excelente todo lo que nos enseñas. Te quiero preguntar, ¿esta presentación o esta grabación no las podrías compartir o la presentación? ¿Hay información valiosa que de repente quieras revisar después? Sí, pues mira, esta sesión está siendo grabada, mañana la subimos a YouTube. Entonces ahí vas a tener la sesión. Pero si tú quieres la presentación, no hay ningún problema. Escríbeme a mi correo, frank.prieto@lapuntadel'iceberg.co, y yo te la envío de vuelta. Porque compartir el conocimiento no hace que yo lo pierda. Entonces, lo que hace es que se multiplique. Entonces, nosotros no tenemos ningún problema con eso. Con muchísimo gusto compartimos la información.
Gracias. No, con el YouTube está mejor incluso porque tiene tu explicación. Gracias. Ok. Aquí nosotros mapeamos eventos del ecosistema en toda Latinoamérica. Tenemos ya más de 1.400 eventos mapeados y tenemos este grupo en donde compartimos la selección de los eventos y ahí compartimos el link donde ustedes pueden ver todos los eventos. Compartimos eventos presenciales, online, compartimos convocatorias para pymes y startups, retos de innovación abierta, convocatorias de acompañamiento, procesos de inversión, de aceleración, de incubación. Y es una base de datos que ya la consultan como desde 25 países y puede ser algo muy valioso para ustedes tener acceso a esa información porque sé que muchos de ustedes siempre están abiertos a quién me puede dar dinero, a quién me puede financiar o a quién me puede ayudar a mi negocio. Entonces, pues también ahí les comparto este link si alguno de ustedes quiere hacer parte de nuestro grupo. Igualmente tampoco mandamos spam, no son esos grupos de 200 mensajes diarios. No, mandamos cinco eventos y 5 noticias. Y si ya quieren la base completa, les mandamos el link para que vean los 1.400 eventos que están ahí de solo este año. Y también como una forma de generarles valor, si ustedes quieren tener un certificado de participación en este webinar, pueden escanear y dejarnos 3 datos básicos, su correo, su nombre y su apellido, o digitar esta dirección que ustedes ven en pantalla, bit.ly/certificado-lpdi, y a vuelta de correo les vamos a enviar un certificado con códigos QR y todo que ustedes pueden compartir, por ejemplo, en LinkedIn, que lo pueden cargar en su hoja de vida, que lo pueden cargar en sus redes sociales. Entonces, si alguno de ustedes está interesado en tener el certificado de participación, no tiene ningún costo, lo hacemos con todo el gusto. Simplemente diligencien ese cuestionario, que es, como digo, son literalmente 3 preguntas: su correo, su nombre y su apellido. Aquí alguien levantó la mano, H. Hola Frank, por aquí Andrés, ¿cómo vas? Hola Andrés, un gusto saludarte. Bien, bien. Oye Frank, no, muy chévere, muy interesante todo lo que nos has compartido hoy. Quisiera hacerte una pequeña pregunta y es, ¿cuál crees tú que es la diferencia central que hay entre un CEO o un gerente de una pyme y una startup? ¿Cuál es ese gran diferenciador que marca pues como el camino para ir hacia gerenciar una startup? Uy, Dios, esa es una muy buena Ajá. pregunta. Yo, es que no sé, porque digamos, en un primer momento diría Andrés, la ambición. Posiblemente un CEO de una startup, uno diría que es más ambicioso que en el buen sentido, ¿no? Que el CEO de una pyme, porque está aspirando a muchas más cosas, está aspirando a que su negocio crezca mucho, crezca muy rápido, que tenga un impacto en la sociedad, no solamente a nivel económico, sino que también transforme estructuras sociales y económicas. Eh, Podría pensar que la ambición es una diferencia entre ellos dos, pero también puede ser injusto decir por qué el CEO de una pyme no es ambicioso, porque no quiere conquistar el mundo, porque no quiere ser un unicornio, porque no quiere salir a la bolsa de Nueva York y por eso no es ambicioso. Más bien puede ser que en los niveles en los que se mueve. Tal vez yo podría pensar más bien que la diferencia es en el impacto que uno quiere generar. Creo que cuando uno crea una pyme, uno está pensando en generar valor, en generar riqueza, en generar cambio social, porque también creas empleo, pagas impuestos, le generas valor a los clientes. Pero posiblemente el CEO de una startup está pensando que ese impacto con ese producto que tú crees cambie incluso el mercado o cambie la forma como los clientes perciben la satisfacción de la necesidad. Entonces, tal vez podría ser ahí, pero esa es una discusión interesante. Incluso creo que tendría que seguirlo reflexionando un poco más. Chévere, chévere. Muchas gracias, Frank. Muy interesante la sesión de hoy. Gracias.
No, gracias a ti, Andrés, por la pregunta. ¿Alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta? Bueno, entonces, si no hay más preguntas, entonces, muchísimas gracias por su participación, por destinar este tiempo, que sé que es muchas veces para el descanso y para hacer otras cosas, entonces creo que de verdad valoro mucho eso. Ay, aquí hay tal vez como una pregunta. Nico dice, como el líder tiene que mejorar su capacidad de venta. Pues yo creo que el vender es un problema de todos. Creo que todos tenemos el problema, grandes, pequeños, ambiciosos o no, necesitamos vender. Lo que pasa es que cuando tú eres una empresa pequeña se vuelve mucho más crítico, porque si no logras tener ventas, casi que estás condenado. En una startup, como que de alguna forma la sociedad te da la oportunidad de esperar, pero esa tesis ha venido cambiando, que es como ya no hay tanta plata, ya no hay tanto inversionista, pues nos tocó salir a maletear, como digo yo, y salir a vender, y si no vendemos, pues no le podemos demostrar al posible inversionista que tenemos la capacidad de construir valor, ¿no? No sé si ahí respondí tu pregunta o tu comentario, Nico. Ok, nos dice que sí. Muchísimas gracias. Sí, no, ventas es lo más difícil de tener una empresa. Y por eso muchas veces nosotros no nos gusta vender, no queremos vender, o sea, como que hacemos lo posible para no vender. Entonces, por eso preferimos meternos en toda esta vaca loca de buscar inversión, de entregarle participación a alguien para que nos dé plata, para que nos evite la angustia de salir a vender. Creo que muchas veces es el negocio de algunas startups, más bien conseguirnos el inversionista millonario que nos libre de la angustia de validar que el producto realmente alguien quiere pagar por él. Total. Pues bueno, entonces, si no hay más preguntas o más comentarios, entonces, pues nada, ya tienen la información, los links, los enlaces, ya saben si quieren el certificado, diríjense en el formulario y en los próximos días les estaremos haciendo llegar el certificado. Y pues nada, muchísimas gracias, espero que nos volvamos a encontrar en un mes con el próximo webinar de la punta del iceberg. Oportunamente les haremos llegar la invitación para que se conecten y pues nada, un abrazo y que pasen un resto de día muy agradable. Chao a todos. Chao, chao. Chao, estén muy bien. Chao, Fran, gracias. Chao.